Hoy es un servicio especial ¿de qué? De misiones. Y como iglesia madre, desde Cumaral, desde este lugar se han abierto diferentes sedes en diferentes partes, inicialmente del departamento del Meta, pero hay un proyecto que se está adelantando en la ciudad o el municipio de Lorica, Córdoba. Allí también se está trabajando en la apertura de iglesias. Si usted no lo sabe, desde este lugar se han enviado los pastores para la iglesia de Asamblea de Dios de la Macarena. Está siendo pastoreadas por líderes, pastores que salieron de este lugar, el pastor Martín y la pastora Lina. En Restrepo está el pastor Uweimar con su esposa Jacqueline. En Veracruz está el pastor, la pastora Leili. En Villavicencio se está abriendo la obra también. En Paratebueno se está abriendo la obra. En Cumaral se está abriendo la obra. Y en Lorica también se está abriendo la obra del Señor. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? De que el evangelio se siga predicando. Y hay un lema que tenemos para los próximos 10 años. Y yo quiero que no se le vaya a olvidar esto, por favor. Diga conmigo: su mandato, nuestra misión. ¿Cuál es el lema para estos próximos 10 años? Su mandato, nuestra misión. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones de la tierra. Pero cuando Jesús dijo esta verdad, no la dijo para que fueran algunos, sino para que fueran ¿quiénes? Todos. Entonces, dígale que está al lado suyo: ese vayan también te incluye a ti. Ese vaya, ¿a quién incluye? A todos los que estamos aquí. Y levante este dedito, diga conmigo: las misiones se hacen orando, yendo y dando. ¿Cómo se hacen misiones? Orando. ¿Cómo más? Yendo. ¿Y cómo más? Enséñeselo al que está ahí cerquita a usted. Dígale así: las misiones se hacen orando, número 2, yendo, y número 3, dando para la obra del Señor. Y el deseo, hermano y amigo que está aquí esta mañana, es que usted sea parte de cualquiera de esos 3 grupos. Sea de los que va, sea de los que ora, o sea de los que da. No sea de los que está por fuera de esos 3, no, debemos ser parte de esos 3. Y cuando hablamos de hacer misiones, no es una tarea, reitero, en la cual se involucran unos pocos, sino estamos involucrados ¿quiénes? Todos los que estamos aquí en esta mañana. Amén. Por eso quiero hablarle en esta mañana de un tema considero importante, y es: ¿por qué debemos hacer misiones? ¿Cuál es la pregunta para contestar esta mañana? ¿Por qué debemos hacer misiones? Y usted que le gusta tomar nota, quiero darle 5 palabras en esta mañana para que no se me le olvide. La primera palabra: condición. La segunda palabra: compromiso. La tercera palabra: conversión. La cuarta palabra: crecer. Y la quinta palabra: capacitarnos. ¿Listo? ¿Cuáles son las 5 palabras? ¿Cuál es la primera palabra? Condición. La segunda palabra: compromiso. La tercera palabra: conversión. La cuarta palabra: crecer. Y la quinta palabra: ok, capacidad. El pastor R.C. Sproul dijo lo siguiente: no hay mayor mensaje que el evangelio, pero a pesar de su importancia, muy a menudo es distorsionado masivamente o simplificado de más. La gente piensa que está predicando el evangelio cuando dice: puedes tener un propósito en la vida. Eso no es predicar el evangelio. Algunos piensan que predicar el evangelio es decirle a otra persona: puedes encontrar el significado de tu vida. Aunque es una palabra que estimula, eso no es evangelio. O de pronto hay quienes dicen: puedes tener una mejor relación con Jesús. Eso es motivante, pero no es ¿qué? El evangelio. Todo eso es verdad, pero no es lo que realmente es el evangelio. El evangelio se conoce como las buenas nuevas, ya que habría un problema más serio que tú y yo. El problema más serio que usted y yo tenemos, ¿sabe cuál es? Que tenemos a un Dios que es santo y que es justo. Y el problema es que usted y yo no somos ni santos ni justos. Y lo tremendo de todo, ¿sabe qué es? Que todos los que estamos aquí un día tendremos que estar delante de un Dios que es santo
y justo, y que todo lo que, todo lo conoce. Entendiendo esta verdad, la Biblia deja claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras acciones, sino por la fe en Cristo Jesús. Hablando del Evangelio, encontré algunas frases que me llamaron la atención y permítame compartírselas en esta mañana. La cruz de Jesús muestra la más impresionante exhibición del odio de Dios hacia el pecado, y al mismo tiempo la manifestación más augusta de su disposición al perdonarlo. Lo más importante acerca de ti a los ojos de Dios no son las cosas malas o buenas que has hecho, sino tu confianza y apertura a Cristo versus tu confianza en ti mismo y tu actitud defensiva hacia Cristo. Entendiendo esta verdad, el Evangelio no es la historia, escuche esto, de un Cristo amando a una novia pura. Es la historia de amor de Cristo por una prostituta que piensa que Él no tiene nada que ofrecer y continúa entregándose a otros. Ese es el Evangelio. La promesa del Evangelio no consiste en que vayas al cielo para estar a solas con Dios. La promesa del Evangelio es que todo el pueblo estará un día reunido en comunidad con Dios. Ese es el Evangelio. ¿Y por qué tenemos que hacer misiones hoy? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio hoy? Y déjeme decirle algo: la única esperanza que transformará la realidad de nuestro país es si la iglesia sale a predicar ¿qué? El Evangelio. Porque el cambio de la humanidad no dependerá de un hombre. Porque si hubiese sido así, no hubiese sido necesario que Jesús venga del cielo a la tierra. ¿Sabe por qué fue necesario que Jesús viniera del cielo a la tierra? Porque solo Dios podía transformar la realidad de ¿quién? De esta humanidad. ¿Por qué hacer misiones entonces? Número uno, por la condición espiritual en que viven los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la primera razón? La condición ¿cómo? Espiritual, en la que está una persona que no tiene a quién, que no tiene a Cristo. Y miremos algunos textos en la palabra. Romanos capítulo 5 versículo 10. ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo? Y entienda esto, no se trata de denominación, no se trata de religión, se trata de una relación y un caminar ¿con quién? Con Jesús. Una persona que no tiene a Cristo, que está sin Cristo, su condición espiritual, según Romanos 5:10, vea lo que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando ¿cómo? Seremos salvos por su vida. Romanos 5:11. No es lo que dice, vuelve al 10 por favor. Porque si siendo, ¿cómo éramos? O sea que una persona que no tiene a Cristo, ¿cuál es su condición? Y déjeme hacerle una breve explicación acá. Todos los seres humanos son creación de Dios, ¿sí o no? Pero todos los seres humanos son hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cómo así? Explíquenos eso. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué se requiere para convertirme en hijo de Dios? Juan 3 dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga ¿qué? Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Entonces, una persona que recibe a Cristo recibe todo el paquete de la salvación, pero una persona que no recibe a Cristo todavía no tiene el paquete de la salvación. Explíquenos eso con más detalle, y esto quiero que lo entendamos. Nosotros somos salvos no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Usted y yo somos salvos por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Vale, ahora, si lo que usted y yo hagamos generaría salvación, reitero, no hubiese sido necesario que Jesús viniera ¿qué? ¿Por qué Jesús vino a morir por la humanidad? Porque el pecado es una deuda tan alta que la humanidad no alcanzaba ¿qué? Ahora, en un juicio tenemos que entender dos verdades, y reitero, discúlpeme por el paréntesis, pero considero que debe ser necesario explicarlo.
Todos nosotros debemos saber algo, que Dios es justo, pero Dios también es ¿qué? Amor. Pregunta: ¿Dios pasó por alto el pecado o condenó el pecado? ¿En dónde se ve que Dios condenó el pecado? En el sacrificio de ¿quién? ¿Qué hubiera si Dios dice esto? Tranquilo, humanidad, pecaron, dejen así. ¿Qué atributo se perdería de Dios? La justicia, pero también la ¿qué? La santidad. Y como Dios es santo y es justo, Dios tuvo que condenar ¿qué? Ahora, ¿cómo lo condena? La humanidad por causa del pecado recibiría el castigo de la condenación. Pero es ahí donde aparece una figura muy hermosa en la Biblia: la expiación. ¿Qué es la expiación? En el Antiguo Testamento llegaba la familia Pérez, la que sea, con su ovejita, y la llevaban al templo y le decían al sacerdote: sacerdote, mire, esta oveja va a morir por todos nuestros pecados. Y la inocente moría por ¿quiénes? ¿Y qué hacía el sacerdote en el momento del sacrificio? Ponía sus manos, y la familia ponía sus manos y decía: por nuestros pecados tú vas a morir. El inocente muriendo por ¿quién? Y eso es lo que dice Isaías 53: como cordero fue llevado a ¿dónde? Y le voy a decir algo esta mañana: la más grande prueba de amor a usted y a mí ya nos la dieron hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Entendiendo esta verdad, entonces todo el pecado, la ira de Dios y el pecado de la humanidad caen ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y Él se entrega como sacrificio. Pero Jesús no quedó en la tumba. ¿Qué dice la Biblia? Que Él que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Discúlpeme si de pronto acá hay algún devoto, pero Mahoma, los huesos de Mahoma, dice Redimidos en una de sus canciones, están en la tumba de Mahoma. Los huesos de Buda están en la tumba de Buda, pero los de Jesús no se hallaron huesos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y la Biblia dice que si Él resucitó, usted y yo también que resucitaremos. ¿Cuántos? ¿Eso nos produce alegría o nos produce alegría? Cuando yo recibo ese regalo que es la salvación por gracia. Ahora entienda esto: ¿la gracia es justa o es injusta? Piénselo. ¿La gracia es justa o es injusta? ¿Es justa o es injusta? Mire, la gracia es injusta. Y usted dirá: ¿cómo así? Porque la gracia es recibir lo que no merecíamos. Y entonces el regalo de la gracia está disponible ¿para quién? Para toda la humanidad. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que se acerca a Cristo queda cobijado por esa gracia. Pero el que no se acerca a Cristo, según Romanos, ¿qué dice? Es enemigo de quién. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de sus familiares no han recibido a Cristo? Por lo tanto, ¿en qué condición están? Enemigos de Dios. ¿Cree que necesitamos hacer misiones y predicar la palabra o no? No dicen amén, pero yo creo eso. Romanos 6:17, sigamos leyendo el texto. Vea lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, ¿qué dice el texto? Que aunque erais como, léalo fuerte. Entonces la condición de un hombre sin Dios está: número 1, enemigo de quién. Número 2, esclavo de qué. Número 3, está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2 versículo 1, vea lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 nos dice otra característica de esa condición: están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la palabra? Están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Segunda de Timoteo 2:26 dice así: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De Él. ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo? Está como esclavizada. Pero ¿sabe qué me impacta? Segunda de Corintios 4:4. Vea lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que la luz del evangelio de gloria, la cual,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es que es la imagen de ¿quién? De Dios. Y es ahí donde vemos algo. ¿Por qué hoy se le dice sí a la muerte? ¿Por qué hoy se le dice sí a muchas cosas que van en contra de la palabra? Porque muchos tienen la mente como entenebrecida. Cuando yo veo gente que dice sí al aborto, sí a la eutanasia, sí a esto, sí a aquello, entiendo esta verdad. Tienen su mente que entenebrecida. Y en vez de criticarlos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Orar por ellos, pero predicarles para que sus ojos se queden. Porque hacer misiones, número uno, por la condición espiritual que están aquellos que no tienen a quién, a Cristo Jesús. Hermano Oscar, ¿por qué hacer misiones? En segunda razón, porque es el compromiso y la responsabilidad de todo creyente. ¿Qué es el hacer misiones? Un compromiso y una ¿qué? ¿De quiénes? Dígale que está al lado suyo, es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea hacer ¿qué? Misiones. Predicar ¿qué? La palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 10:14, por favor, léalo conmigo si es tan amable. Romanos 10:14 dice la palabra, ahí está, porque es el con gracias. Dice, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber ¿qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados? Como está escrito, ¿qué dice la palabra? Cuán hermosos son los pies de los que se ponen los últimos Adidas, de los que se ponen los últimos Vélez, de los que se ponen los últimos Reebok. No, ¿qué dice el texto? Hermosos son los pies de los que se hacen el manicure con, el pedicure con, ¿cómo se dice esto, hermanas? Permanente, creo que se llama acrílico. Eso. ¿Hermosos esos pies? No. ¿Cuáles son los pies que son hermosos? Los que anuncian que. Y sabe que a veces los pies de los que anuncian la paz no son los más lindos ante los hombres, pero sí ante quién. ¿Cómo van a oír si usted y yo no les qué? Esa es nuestra qué. No ore diciendo, Señor, heme aquí, envía a otro. Nada. Dios quiere que usted y yo qué. Allá. Entienda esto, mi hermano, mire. Entienda que las misiones no se hacen solamente en otras culturas. Las misiones se hacen en el escenario donde usted está hoy. Si usted está en la educación, ¿se necesitan misioneros para estar ahí o no? Si usted está en el comercio, ¿se necesitan misioneros para estar ahí o no? Si está en el gobierno, en la alcaldía, en diferentes entes, en esos lugares, entienda esto, Dios lo puso ahí para que usted sea un misionero. ¿En medio de qué? Y entienda esto. Ay, Señor, me gustaría ir a hacer misiones a Dubái. No se preocupe, que si Dios lo necesita en Dubái, le va a aparejar todo para llevarlo allá. Pero mientras tanto, haga misiones en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es nuestra ¿qué? Mire, sus compañeros del trabajo difícilmente vendrán a culto, ¿sí o no? Pero si usted da testimonio de Jesús, a usted lo pueden ¿qué? Y dígame, ¿se hace la obra o no se hace la obra? En el escenario donde estemos, somos ¿qué? Llamados a ser misioneros. Pero ese compañero de trabajo, ¿cómo conocerá? Y hay cristianos de otras iglesias, los de aquí no pasa eso, que son, hermana Anita, agentes 007. ¿Sabe cuáles son esos? Los que pasa el año y no los descubren que son cristianos, porque se avergüenzan de Jesús. Y yo le digo, no se avergüence de Jesús, porque Jesús no se ha avergonzado de usted ni de mí. Amén. Otro texto, ¿por qué hacer misiones? Porque es un compromiso y es nuestra ¿qué? Responsabilidad. ¿Seguimos o paramos? Gracias, hermana, me motiva. Ezequiel 33:1, por favor, léalo.
Ezequiel 33:1. ¿Está conmigo ahí? ¿Qué dice la palabra? Leámoslo en la NTV, Juli, porfa. ¿Lo tenemos? Dice así: una vez más recibí un mensaje del Señor, Dios hablándole a Ezequiel. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea ¿qué? Centinela. Siga leyendo. Cuando el centinela ve acercarse el enemigo, toca la alarma para advertirle a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán ¿qué? La culpa de su ¿qué? De su muerte. Oyeron la alarma pero no hicieron caso, así que la responsabilidad ¿de quién es? ¿De la atalaya o del que no escuchó? ¿De quién la responsabilidad? Ayúdeme. Del que no escuchó o que escuchó pero no prestó atención. Así que si hubiera prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado ¿qué? Sus vidas. Versículo 6. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca ¿qué? Para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero ¿qué dice el Señor? Pero haré responsable al centinela por la muerte de ¿quién? Versículo que sigue. Ahora, hijo de hombre, quítele hijo de hombre y póngale su nombre. Listo, vamos a leerlo. Entonces, ahora, y usted dice fuerte su nombre. Listo, o más bien dígale el nombre del que está al lado para que lo, pero dígalo bravo para que le crea. Listo, 1, 2 y 3. Ahora. No, pero dígale el nombre al que está al lado suyo. A ver, ¿cómo es? Otra vez. 1, 2 y 3. Ahora te pongo por centinela de este pueblo, de esa casa, de esa familia. ¿Y qué más dice el texto? Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles. Versículo 8. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, ¿qué dice la palabra? Entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. ¿Qué está diciéndonos el texto, mis amados? ¿De qué somos responsables? Si usted la palabra que recibe semana tras semana a través de la escuela, a través de los cultos, no genera una conciencia de la responsabilidad de la evangelización, quiero que entendamos algo. La salvación de nuestra familia es nuestra responsabilidad. No sé si me hago entender. Porque dice, si tú le dijiste y no hizo caso, problema de él. El problema es que yo te diga que lo hagas y tú no lo que. Porque si esa persona llega a morirse, esa alma se la cobro a quién? Porque es la res. Y yo no sé si tenemos que doblegar la oración por nuestras familias, hermano. Yo no sé si tenemos que ayunar para que el Señor toque los corazones de nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros parientes. Pero no está bien que nuestras familias se mueran, partan a una eternidad sin Cristo y usted y yo diciendo que tenemos al Cristo que salva. Eso no está bien. Pero déjeme contextualizarlo un poquito más. Usted es el responsable de la salvación de los compañeros de la universidad. ¿Y por qué me dice eso? Porque usted sí conoce, ellos no. Los del trabajo, usted es el responsable. Y me gustaba que una de las canciones que cantamos ahorita decía, queremos ser la luz y mostrar a quién. No nos dará temor hablar de qué. ¿Por qué hacer misiones? Porque es nuestra qué. Y leamos este último texto. Hay otro, pero dejémoslo ahí más bien.
Santiago 4:17. ¿Qué dice? Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer. Mire, deje de pensar tanto en sus problemas. Yo le quiero decir algo: cuando usted deja de pensar tanto en usted y empieza a pensar en otros, Dios se encarga de lo suyo. Pero aquí hay algo fuerte, y el evangelizar es nuestra ¿qué? Responsabilidad. Ahora sí entiende por qué esta iglesia abre obras y abre obras, porque esa es nuestra ¿qué? Y que cuando el Señor venga, ¿qué haya haciendo a la iglesia? Lo que se le mandó. ¿Y qué se le mandó a hacer a la iglesia? Ir. Entendamos esto. ¿Qué es lo que el Señor va a recompensar y va a galardonar? Señor, aquí está mi pared llena de logros, de títulos y de avance. Y el Señor va a decir: te felicito, yo estuve contigo, te apoyé, pero todos estos títulos eras para que hiciera mi voluntad. El fin suyo y mío no son los títulos. Los títulos, el éxito, el avance, el progreso nunca será el fin. Es el medio para llegar a ¿dónde? Al propósito. Y dígame la verdad, ¿a quién el Señor le va a demandar más? Hoy, Señor, mira mi pared llena de títulos. Como más tienes, más se te va a demandar. Señor, fue que. Y yo le digo, hermano, esta palabra la escuché a un pastor y me marcó. Hay excusas que quedan bien delante de los hombres, pero no hay excusa que valga delante de Dios. No sea que estemos levantando una torre de Babel, que de momento el Señor tenga que venir a desbaratárnoslas, para dejar de centrarnos en lo que creemos que es nuestro plan y centrarnos en lo que es el plan de ¿quién? De Dios. Tercera razón por la cual debemos hacer misiones. Primera razón, ¿cuál es? Por la condición espiritual de los que no tienen ¿a quién? A Cristo. Número 2, porque es nuestro compromiso y nuestra ¿qué? Pero ¿sabe qué me llamó la atención de este tercero? Porque es una señal de conversión. O sea, una persona que evangeliza, una persona que predica la palabra, que hace misiones, ¿sabe por qué lo hace? Porque está convertido. Y en la Biblia hay dos personajes, hay varios, pero quiero resaltar a dos o tres puntualmente. Uno de ellos fue la mujer samaritana. ¿Sí o no? Tan pronto la mujer samaritana recibió de Jesús, ¿qué sale a hacer la samaritana? ¿Alguien recuerda? Dice que empezó a ¿qué? A hablar. Y el mensaje de la samaritana, ¿sabe cuál era? Ese hombre me dijo todo lo que había hecho. Y la gente de Samaria le dice a la samaritana: tranquila, ya no creemos solo por lo que tú nos dices, ahora creemos porque nosotros también lo vimos. El otro, ¿quién fue? Que le dijo: Señor, lléveme el barco. Y Jesús le dijo: quédese aquí. El gadareno. Dice la palabra que ese hombre ve a Jesús, recibe la palabra y le dice a Jesús: quiero irme contigo. Y le dice Jesús: no, ve y predica y cuenta a otros lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sabe cuántas ciudades estuvo ese hombre predicando? Decápolis quiere decir un lugar de 10 ciudades. En 10 ciudades ese hombre proclamó ¿qué? El evangelio. Entonces, una señal de que una persona está realmente convertida a Cristo es que testifica y hace ¿qué? Misiones. O sea que una persona que poco habla, ¿por qué será? No sé si me hago entender. Y no le estoy diciendo con esto: párese en un púlpito y predique, no. Porque su púlpito, reitero, su púlpito no puede ser este. Su púlpito puede ser el aula de clase. Su púlpito puede ser la cafetería de la empresa. Su púlpito puede ser el salón. Ese puede ser su ¿qué? Su púlpito. El lugar desde donde se predica ¿qué? La palabra de Dios. Díganme en algo, hermanos: ¿se requiere hacer misiones o no?
¿Y por qué queremos ir a Lorica? Porque hay una gran ¿qué? Necesidad. No sé si la foto la tenemos ahí para que me la regales, porfa. Pero quiero que mire la foto de este niño, si la tenemos ahí lista. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar allí en Lorica. Este niño que ustedes ven a la parte de atrás, el más grandecito, se me va el nombre de él ahorita, tiene más o menos 11 añitos. Y quien está organizando, digamos, el grupo es una mujer ya de avanzada edad, pero es una mujer de oración. Y cuando llegué al lugar y vi ese lugar, yo dije, no es la mejor predicadora, pero es una mujer que ora. Y eso es suficiente. Y entonces le dije, hermana, ¿y cómo usted hace con los niños? Porque son más o menos 40, 50 niños que llegan. Dijo, mire, yo cojo primero a los grandes y les enseño la clase. Dije, chévere. Y dijo, y después los cito a los más pequeños. Y entonces, y me mostró al niño, como de 11 añitos. Dijo, él me ayuda a enseñarle a los niños de 2, 3, 4 y 5 años. Cuando yo vi a ese niño sin saber quién era el niño, yo no lo conocía, pero algo que logré identificar es que es un niño que tiene algo especial de Dios. Mire, hermanos, si Jesús fue por uno a Gadara, ¿por qué no iremos por un pastor como ese niño a Lorica? Pero la iglesia debe hacer ¿qué? Misiones. Y para hacer misiones se necesitan 3 cosas. ¿Cuáles son? Orar, ir y dar. ¿Cuántos queremos ser parte de las misiones en este lugar? Ir, orar, ¿o qué más? O dar. Y esto me impactaba de este niño. ¿Por qué debemos hacer misiones? ¿Cuál es la cuarta palabra que le di? ¿Recuerdan? La primera palabra le dije que era por la condición espiritual. La segunda palabra, porque es un compromiso. La tercera palabra, una señal de conversión. Y la cuarta palabra, porque el creyente que evangeliza, ¿sabe qué pasa? Crece, pero el que no hace, se fosiliza. El creyente que evangeliza crece, pero el que no evangeliza ¿hace qué? Se fosiliza. ¿Qué es un creyente fósil? Muerto. Se vuelve un cauchero. Caucho Díaz va a culto apenas, no va más. O son esos hermanos carretilla que toca hasta los que. Mire, cuando usted evangeliza, usted empieza ¿qué? Porque usted dice, voy a llevarle la palabra hoy a ella. Y hoy le llevó la palabra, pero usted dice, dentro de 8 días se la voy a volver, pero ya no le voy a llevar la misma, le voy a llevar ¿qué? Otra. ¿Y qué le toca hacer para llevar otra? Y usted dice, voy a ir a las escuelas porque en las escuelas me enseñan. Y vengo y me encuentro y empiezo ¿a qué? ¿Sabe qué me preocupa? Que algunos no vienen a escuelas para crecer. Y otros, aunque están en la escuela, no evangelizan. Entonces, los dos extremos son malos. ¿Por qué razón? Porque si estudio, pero no evangelizo, me estanco. Y si no estudio, no crezco y tampoco ¿qué? Evangelizo. Y dice la palabra en Hebreos, algo que me gustó muchísimo, es esto, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque usted quiere crecer, sí quiero crecer. ¿Qué se requiere? Que empiece a ¿qué? A evangelizar. Mire, una de las cosas que este año me ha ayudado a crecer, le confieso, ¿sabe qué es? Que he tenido que enseñar más. Y entonces me tengo que parar delante de los estudiantes de los jueves, luego o pararme en los entrenamientos que hago en diferentes partes del país, o pararme delante de los compañeros de la oficina en el trabajo y saber que ellos necesitan una palabra como nueva. Pero esa palabra nueva, ¿de dónde sale? Yo le decía en estos días a alguien, el devocional tiempo con Dios es una bendición. El que hacemos a las 5 de la mañana, gloria a Dios, pero eso no alcanza. Y entonces uno dice, y estudio esto, pero no alcanza, estudio esto. Y tiene uno que crecer, ¿para qué? Para poder dar y enseñar a quienes, a otros. Vea lo que dice Hebreos, hace tanto que son ¿qué? Creyentes, que ya deberían estar ¿qué? ¿Lo leemos otra vez? Hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan
que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan ¿qué? Leche y no pueden comer alimento ¿qué? ¿Hace cuánto viene usted a la iglesia y a quiénes está evangelizando? Y yo me imagino al escritor hermano Pachito de Hebreos diciendo: ¿hace cuánto esta gente viene a culto? Pero no hacen ¿qué? Nada. No le enseñan a quién. ¿Conoce a alguien así de pronto? Yo creo que esta mañana se vio al espejo antes de venirse para el culto. Y vea lo que sigue diciendo. Pues el que se alimenta de ¿qué? Sigue siendo ¿qué? Un bebé. Todavía toca darle nan ¿qué? Uno. El amor de Dios es tan alto. Y toca enseñarle ¿qué? Porque si le da uno más pesado, ¿qué pasa con la persona? ¿Se qué? Se atora. Entonces dígale que está al ladito suyo: hermano, madura. ¿Qué necesitamos hacer? Pero ¿qué más dice el texto? Versículo 14. El alimento sólido es para ¿quiénes? ¿Y quiénes son los maduros? Entienda esto: un creyente maduro no es el que lleva 100 años en la iglesia, no. Un creyente maduro es el que usa lo que Dios, los dones que Dios le ha dado. Porque hay gente que lleva años, pero son inmaduros. ¿Sí me hago entender? Y aquí dice: el alimento sólido es para los que son como maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir que entre lo bueno y lo malo. 15. ¿Se acabó? No. Vea lo que dice. ¿Hasta ahí llega? Sí, hasta ahí llega, está bien. Pero la otra versión dice así. No, ya era hasta ahí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entendiendo esta verdad, ¿por qué evangelizar? Porque el creyente que evangeliza, ¿qué hace? Crece y no se ¿qué? No se fosiliza. Y yo quiero decirle, hermano, en esta mañana, Dios a usted y a mí todavía nos quiere usar. Vuelvo y lo repito: Dios a usted y a mí todavía nos quiere ¿qué? Usar. Y yo creo algo: hay una ciudad donde Dios todavía nos quiere llevar. Hay un país que Dios quiere que usted y yo visitemos. ¿Para qué? Para predicar su santa y bendita palabra. Y le tengo una noticia esta mañana: Dios todavía no ha terminado sus planes con usted y conmigo. Dios todavía tiene planes buenos, agradables y perfectos. Y Dios todavía ¿qué quiere hacer? Algo más. ¿Con quién? Con nosotros. Yo estoy convencido de algo: que Dios conmigo todavía no ha acabado, pero también estoy convencido de que Dios con usted tampoco ha terminado. Y si ya hubiera terminado, tenga la certeza que ya hubiéramos tomado tinto a su nombre, hermano. ¿Y por qué no? Porque todavía Dios tiene que. Ya ves, las hermanas mayores dicen: pero hermano, yo me quiero ir con el Señor. No se afane por eso, que cuando el Señor la necesite en el cielo, se la va a llevar. Pero mientras que la necesite en la tierra, siga haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Dios bendiga a esas hermanas intercesoras. Las amo, esas canositas que a veces ni lo sabemos, pero muchas de ellas oran por usted y por mí cuando usted y yo menos lo imaginamos. Le voy a dar una clave: sea amigo de esas viejitas. Porque esas viejitas, por usted y por mí, oran. ¿Amén o no amén? Número 5, ¿por qué? ¿Por qué hacer la obra de Dios, amados hermanos? ¿Por qué hacer misiones? ¿Cuál fue la quinta palabra? ¿Cuál es la quinta palabra? Capacidad. Porque hemos sido capacitados ¿por quién? ¿Qué dice la palabra? Hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para ser testigo ¿de quién? De Cristo.
Jesús le dice a los discípulos algo. Los discípulos están emocionados en Hechos capítulo 1. Jesús se les ha aparecido, ha hecho milagros, ha hecho señales. Y Jesús le dice esto a los discípulos: no se vayan hasta que venga ¿quién? Hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe algo? ¿Por qué ellos necesitaban el Espíritu Santo? Porque la tarea era como grande. ¿Dónde era la tarea? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de qué. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer esta obra. ¿Por qué esa iglesia Asamblea de Dios todos los días oran? ¿Por qué el miércoles oran en la vigilia? Porque es ahí donde recibimos la llenura de quién, del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué necesitan eso? Para poder hacer qué. Hermano, no se le enfrente al mundo sin ser lleno de quién. Porque las emociones no aguantan, pero la llenura sí aguanta. Si usted dice: yo quiero cambiar a mi esposo a punta de sus estrategias, no lo va a hacer. Pero si se llena del Espíritu Santo, algo sobrenatural Dios puede hacer. Porque cuando el Espíritu Santo viene, algo nuevo pasa en donde, en esas vidas y en esos corazones. Mire, el Espíritu Santo nos capacita para poder dar testimonio a los que son diferentes a nosotros. Es decir, diferente raza, diferente estrato, diferente pensamiento, diferente modo de vestir. Si usted y yo no nos llenamos del Espíritu Santo, nos volvemos selectivos en quién predicarle. Pero cuando el Espíritu Santo está, la Biblia dice que le predicamos ¿a quién? A toda criatura. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Y quiero que mire este video, por favor, si es tan amable. ¿Lo tenemos? Mire este video a continuación. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté: si somos de trabajo, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron: bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije: están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensar. Y les pregunté: ustedes de los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia.
Se necesita hombres llenos del Espíritu Santo, porque la tarea, ¿cómo es? Difícil. Si vamos a la historia, Felipe fue azotado y crucificado, Mateo fue clavado en el suelo con púas y decapitado, Judas, el que sucedió a Judas, el que traicionó a Jesús, fue golpeado hasta la muerte con palos, Simón fue torturado y crucificado, Juan, hijo de Zebedeo, fue torturado y exiliado, Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado, Santiago el menor fue empujado desde la parte superior del templo y cayó, y aunque quedó vivo lo mataron a punta de piedras. Andrés, el hermano de Pedro, fue colgado en una cruz durante 3 días antes de morir. Bartolomé fue golpeado y despellejado vivo mientras iba a ser decapitado. Tomás fue alanceado con una jabalina y Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Cuando todo parece fácil, tendemos a sentir menos necesidad de Dios. Y la iglesia en Etiopía en el año de 1974 eran menos de 1 millón de creyentes los que había en ese país. Pero cuando vino el comunismo y entró a la nación, para el año de 1992, aunque ya no tenían templos, aunque no tenían lugares donde congregarse, la membresía en este país pasó de 1 millón a 6 millones de cristianos en medio de ese contexto. Y es importante entender esto. Y ellos concluían lo siguiente: cuanto más difícil sea la obra, más poder del Espíritu Santo necesitan los creyentes. Cuanto más empinada es la montaña, más energía se necesita para escalarla. Los discípulos tenían conocimiento, pero ¿qué les faltaba a los discípulos? El poder del Espíritu Santo de Dios. Poco poder es suficiente para comenzar, pero cuando ese poder es escaso, las personas dejan la tarea antes de finalizarla. Hermanos, la iglesia tiene algo que el mundo hoy necesita, y es la presencia y el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ayer hubo una palabra que me tocó mientras que hacía un devocional con los muchachos de la alabanza en Hechos capítulo 3, y quiero cerrar con esto. En Hechos 3, versículo 1, nos relata Lucas que había un hombre que durante más de 40 años lo traían al templo para que pidiera monedas. Entonces lo traían ahí a la puerta del culto, y así 1 año, 2 años, 3 años, y así le pasó la vida. Aproximadamente 40 años este hombre en esa condición. Y se acerca a Pedro, que va entrando al templo, y le dice: vecino, regáleme plata, regáleme una moneda, regáleme para un pan. Y vea lo que dice el versículo 4, si es tan amable. Lea conmigo esta palabra. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, ¿qué dice la palabra? Le dijo: míranos. Entonces, ¿cómo estuvo ese hombre? Atento, esperando recibir ¿qué? Yo creo que ese hombre que dijo: no, aquí me hice el día. Aquí no solo tengo para el desayuno, sino tengo para el desayuno, para el almuerzo y para la comida. Y tenía una gran expectación, esperando que iba a recibir ¿qué? Algo. Pero bendito sea Dios por esos días que no hay nada. Vea lo que dice el 6. Pedro le dijo: no tengo. ¿Qué no tengo? No tengo plata ni oro, pero de lo que sí tengo, te doy. Y esto me enseñó algo, mis amados. La iglesia tiene algo más que dar que el mundo no puede dar. El mundo puede dar una moneda, el mundo puede dar un pan, pero solo la iglesia tiene el poder para decirle a ese cojo: levántate y anda. No esperemos que la solución venga de afuera. La solución sale desde este lugar, porque usted y yo somos la iglesia del Señor.
Eso es lo que dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él miraba, el salmista está viendo las montañas de la ciudad y dice: aquí está Nimrod, aquí está esta imagen de Moab, aquí está, y todas las deidades que estaban de la época. Y el salmista empieza a ver y se pregunta y dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y él mismo, como en un monólogo, se contesta a sí mismo: mi ayuda no viene de eso, mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra. Hay algo que solamente usted y yo lo podemos dar, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Dígame algo, ¿qué necesita la gente? Una moneda. Y a mí me llama la atención porque ese día ese hombre pensaba que su necesidad era ¿qué? Una moneda. Y me gusta porque algo pasó allí. Tu necesidad no es una moneda. Tu necesidad, ¿cuál es? ¿Y sabe qué me gusta, hermana Milvia? Lo que ese hombre hace. Porque él no se para y sale corriendo hacia la ciudad. No, ¿qué dice la Biblia? Léalo. 7. Dice así el 7. Y tomándole por la mano derecha, se levantó. Y al momento se le afirmaron ¿qué? Los tobillos. Y todo el y saltando se puso. ¿Qué hace este hombre? De pie. Y anduvo y entró con ellos. ¿A dónde? Dígame cuál era la más grande necesidad de ese hombre. Ese hombre decía: denme, porque aquí nadie puede hacer nada ya. Entonces se resignó. Pero esto me gusta, porque en medio de la resignación hubo una voz de esperanza que dijo: no tengo lo que tú crees, pero tengo algo mejor. Que la gente se esté suicidando hoy es porque están resignados. Pero no está bien que eso pase cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y esa realidad de ese hombre, ¿fue la misma o cambió? Fue totalmente ¿qué? Porque cuando veo esta actitud de este hombre que salta, se regocija, ¿qué deseaba ese hombre en el corazón? Pero ¿sabe por qué lo dejaban a la puerta? Porque una persona en esa condición era considerada inmunda, inservible, inútil. Y ese día un hombre lleno del Espíritu Santo lo cambió ¿qué? Todo. Yo le hago una pregunta: ¿a cuántos cojos usted les puede tomar hoy la mano y decirle: levántate y anda? Porque no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Sabe cuál es el peligro? Que la iglesia hoy no tenga nada para dar. ¿Y por qué dice que no tenga nada para dar? Porque he dejado de llenarme ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando usted se llena del Espíritu Santo, le pasa lo de Abacú. Abacú en el capítulo 1 hace una oración sin protocolo. Normalmente usted y yo oramos diciendo: Señor, te damos gracias, tú eres bueno, y hacemos un protocolo para luego empezar a pedir, ¿sí o no? Pero Abacú no hace protocolo. ¿Sabe qué hace Abacú, hermana Liliana? ¿Hasta cuándo? De una le entra haciendo un reclamo. Y luego Abacú dice: ¿por qué me permites ver tanto dolor? ¿Y sabe en qué se convirtió el dolor para Habacuc? En un motivo de oración. Señor, ¿hasta cuándo los niños de La Guajira seguirán muriendo de hambre? Y Habacuc dice: ¿por qué me dejas ver eso? Y el Señor le quería enseñar a Habacuc algo: para que eso que ves se convierta en una carga y ores por eso. Ese cojo se convirtió en una carga ¿para quién? Para Pedro. Porque vio lo que Dios le quería que mostrar. Yo le hago una pregunta: ¿hoy estamos viendo lo que Dios nos quiere mostrar?
Salgamos desde de la burbuja del yo y dejemos que Dios nos deje ver lo que Él nos quiere mostrar cuando hoy. Y ese día, ¿la historia cambió o no cambió? Hermanos, ¿vale la pena hacer misiones o no vale la pena hacer misiones? Porque a través de las misiones la historia puede cambiar.